Todos aquellos que están enojados con su hermano serán reos del juicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos encontramos, estimados feligreses, en el quinto domingo después del Pentecostés. En la epístola, San Pedro nos aconseja que tenemos que refrenar nuestra lengua y no dejar nuestros labios hablar con engaños. También nos aconseja el apóstol a buscar la paz, porque Dios no habita en el caos. Dios no habita en la negatividad. Dios es paz. ¿Y qué es lo primero que ataca el enemigo? ¿Cuál es la estrategia primera que toma? Es tentarnos, oprimirnos para que pierdamos la paz. Cuando hemos perdido la paz, el enemigo ha ganado. Y bueno, también ahora en el Evangelio nos dice nuestro Señor perfectamente, es una enseñanza muy clara, que si estamos enojados con nuestro hermano y lo recordamos al traer nuestra ofrenda al altar, tenemos que dejar la ofrenda, hacer las paces con el prójimo y luego ofrecer la ofrenda. En otras palabras, tenemos que perdonar. Y justo este evangelio es perfecto para este mes, porque sabemos que en verdad este mes está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y no a las porquerías que dice el mundo en este día. Este mes está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús por siglos en la Santa Iglesia Católica. ¿Y por qué encaja bien el Sagrado Corazón de Jesús con este evangelio? Porque el Sagrado Corazón de Jesús representa la humildad, representa la mansedumbre. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice, venid a mí, que soy del mes del orgullo. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vean el contraste, y es como les digo, tienen que ser ahora católicos astutos. Como dice uno de los evangelios, astutos como las serpientes, pero inocentes como las palomas. Y quiere decir, tenemos que ver cómo el enemigo reversa las cosas. Agarra el mes apartado del Sagrado Corazón de Jesús y lo reversa a una porquería. ¿Qué es el vicio contrario de la virtud de la humildad? El orgullo, la soberbia. ¿Y a dónde nos va a llevar el orgullo y la soberbia? Al mero infierno, no otra parte, al infierno. Si Cristo es Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, y es manso y humilde de corazón, siendo que es todopoderoso, todo perfecto, omnipotente, etcétera, 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 tenemos que ver que nosotros como humanos tenemos que seguir ese ejemplo, tratar de lograr esa virtudes, la humildad, la mansedumbre, etcétera. Y tenemos francamente que perdonar al hermano, al prójimo, porque Dios así lo puso. Me amarás sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos el ejemplo de Cristo en la cruz. Ya les he dicho muchas veces que Cristo, desde la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Los perdonó a sus verdugos, a sus perseguidores. Y encima de eso, lo que sí conmueve mucho, que pidió por ellos, a pesar de la agonía que le habían causado. Lo clavaron en la cruz.
los perdonó y pidió por ellos. Y entonces también a veces, ¿verdad? Queremos, pues por ejemplo, vamos a la confesión a confesarnos, que es muy bueno. Tenemos que confesar nuestros pecados. La confesión es uno de los medios ordinarios establecidos por Cristo para la salvación. Ok, entendido. Pero hay que voltear ese cuadro. Que así como esperamos que Dios nos perdone, que Dios tenga piedad de nosotros, lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que perdonar al que nos ofende. Tenemos que perdonar al que habla mal de nosotros. Tenemos que perdonar al que nos robó o lo que sea. Los tenemos que perdonar y voltear el otro cachete, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio en la cruz, desde la cruz. No quiere decir que tenemos que ser imprudentes, ¿verdad? Porque acuérdense, ya les he enseñado, San Tomás de Aquino enseña que la prudencia es la reina de las virtudes, la reina de las virtudes, la prudencia. Tiene que haber prudencia, porque sin la prudencia no se puede dirigir, no se pueden gobernar las otras virtudes. La prudencia es necesaria. Sí, perdonar al prójimo, pero si sabemos que esa persona nos causa problema, nos causa daño, tenemos que mejor amarlas a la distancia, pedir por ellas, pero retirarnos. Es como me aconsejó a mí un sacerdote hace poco. Padre, ese pueblo te rechaza la tradición, odia la tradición, hablan mal de ti. Padre, sacúdete el polvo de tus pies y sálgase de ahí. Pero no me mando solo. Ahí sí son palabras del Evangelio, pero hay que ser prudentes. Porque al fin de las cuentas, no se trata de que yo me sienta cómodo, que yo salga y me bese la mano toda la gente y me haga honores. Se trata de la salvación de las almas. Acepto mi cruz y ustedes también la tienen que aceptar las suyas. Porque esas cruces, yo cuando les digo en el confesionario, esa cruz quizás sea su boleto al cielo. Yo no lo digo nomás porque sí. Es que todos llevamos cruces, que portamos una cruz. Y bueno, dice nuestro Señor que se va a condenar el que esté enojado con su hermano. Y se oye medio fuerte, pero ahí nomás les quiero dar una breve explicación. Que cuando dice nuestro Señor que el que esté enojado con su hermano será reo y condenado, quiere decir el coraje, la ira injusta. Porque sí hay que, por eso les digo, en el catolicismo, es una religión muy lógica. Muy lógica. Hay ira justa. Por ejemplo, nuestro Señor cuando volteó las mesas y sacó la látiga en el templo, porque estaban usando la casa de su padre como un comedor de ladrones para vender. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Se le subió la ira y lo sacó a latigazos. Ese es un ejemplo de ira justa. ¿Pero a qué se refiere nuestro Señor en este evangelio? La ira injusta. O sea, el odiar al prójimo por la envidia, a odiar al prójimo por lo que sea, al punto de querer
arruinarle la reputación, matarlo, desgraciarlo. A eso se refiere nuestro Señor. No a la ira justa. Por ejemplo, también cuando dice el mandamiento, no matarás. Entonces, todos los soldados que han peleado en una guerra justa han pecado mortalmente y se van al infierno. No. Hay tiempo donde se tiene que matar por el bien común de una sociedad. Y entonces, en un caso de una guerra justa, esa ley no aplica, porque se tiene uno que defender. Si a uno se le viene un loco y lo quiere agarrar con una navaja, ¿qué va a hacer ahí uno? Ay, pues dice el mandamiento, no matarás. Esto no enseña la Iglesia Católica. Es usar el cerebro. Uno se tiene que defender. Entonces, tenemos que saber cómo aplican las cuestiones, las cosas. Y bueno, yo creo ya me entendieron. Ahora quiero tomar un poco de tiempo para explicarles un poquito del ofertorio de la Santa Misa Católica, la misa verdadera, la misa tridentina, la misa tradicional es la misma. Entonces, cuando hicieron los cambios, realmente mucha gente pensó que nomás habían traducido la misa de latín al español, que porque 2000 años la gente no entendió y ahora la iglesia cambió de opinión de repente después de 2000 años y dijo, ¡oh, santo Dios! La gente no entiende. Y después de 2000 años apenas se dio cuenta la iglesia. Vean la lógica en esa idea estupidez. Porque eso piensa toda esta gente en este pueblo tan lindo, que por eso sacó la iglesia el latín, porque la gente no entendía. Usen el cerebro. Por 2000 años, casi 2000 años, 1800, usó la iglesia el latín. ¿Por qué? Porque el latín, como es lengua muerta, da la garantía de que cuando el sacerdote diga las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, como en latín las palabras no cambian, porque es una lengua muerta, se va a confeccionar el sacramento, punto. Era más para garantizarle a los feligreses sus sacramentos, para garantizar que el sacrificio de la misa se ofreciera. Y vean, ¿no me creen? Vean ahora qué problemas hay con las traducciones nuevas en español, las traducciones en inglés, etcétera, etcétera. Por eso mismo, la iglesia usó el latín para evitar los problemas que ahora tienen por usar la lengua vulgar, que es el español, que es el inglés, y etcétera, todas las lenguas que se hablan hoy. Y bueno, junto con eso cambiaron también el ofertorio, y no fue una traducción, no dijo el cardenal Bunini, pues mire, qué bonito está el ofertorio tradicional, lo vamos a poner en español para que todos lo entiendan. Desechó, tiró, eliminó el ofertorio tradicional y en su lugar puso lo que ustedes todos conocen y cuáles se los voy a repetir porque me encanta cuando se saben las respuestas, porque me demuestra ahí que todavía no les sale lo moderno y les tiene que salir, se les tiene que eliminar de la sangre. Como dice, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Y luego el vino, bendito sea Señor, Dios del universo,
por este vino, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya les expliqué, esas palabras para ofrecer el pan y el vino son de la Pascua judía. No son para ofrecer la víctima del sacrificio. Solo son una bendición judía. ¿Qué hacen todos los modernistas, esta pobre gente que tanto le gusta echarle la tradición sin saber nada? ¿Qué hace esta pobre gente? Respondiendo ahí como pericos, bendito seas por siempre, Señor. ¿Qué hace? Una ridiculez, pero prontos para echar en la tradición y están muy desubicados, y perdónenme, es que así soy, es que así, ¿verdad? Me da mucho coraje porque muchas veces los que apuntan el dedo ni saben lo que hacen, no saben. Ahora, ¿cómo se ofrecía el pan tradicionalmente? Primeramente, para entender la riqueza del ofertorio verdadero, hay que entender unos términos. Primeramente, se habla de oblación, que es una oblación, es algo dado a Dios y no se puede regresar. Esa es una oblación. Una hostia, ¿qué es? Sí, sabemos, la hostia que se consagra. Pero ¿qué quiere decir hostia? Tiene otro significado que viene del latín. Es hostia, la víctima. ¿De qué? ¿De víctima de qué? De un sacrificio. Y luego, ¿qué es una víctima? Es un ser vivo ofrecido a Dios en un acto de sacrificio o expiación. Entonces, un ser vivo que se ofrece, acuérdense, los judíos ofrecían de víctima a los animales por sus pecados. Esa es una víctima. De ahí viene en inglés, los que saben inglés, scapegoat. Porque se mataba el borrego por los pecados del pueblo. Es scapegoat. Entonces, ¿y qué es un sacrificio? La forma más elevada de culto externo en el que se ofrece un regalo o víctima a Dios para reconocer su dominio supremo y la total dependencia de la humanidad respecto a él. Entonces, un sacrificio dice, de ti dependemos, te ofrecemos este sacrificio en culto. Vean el lenguaje de estas palabras, la manera en que se definen. Ahora, vean cómo lee la primera oración que se lee para ofrecer el pan. Recibido, Padre Santo, Santo, Omnipotente Dios, esta inmaculada hostia, o sea, víctima, que yo indigno. Vean, se habla de lo indigno que es uno delante de Dios, el sacerdote. Su indignidad, que yo indigno sacerdote vuestro os ofrezco a vos y mi Dios vivo y verdadero por mis innumerables pecados. Ay, ay, ay. Soy pecador yo. Ofensas y negligencias por todos los que están presentes, ustedes, y también por todos los fieles cristianos y ojo, vivos y difuntos, para que a mí y a ellos nos sea causa de salud para la vida eterna. Vean la diferencia en comparación a qué estábamos impuestos. ¿A qué estábamos impuestos? Ya no lo hallo. Bendito eres, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que recibimos ¿a dónde hay? De sacrificio, de víctima, de pedir por los vivos y los muertos, que se ofrece el sacrificio por los vivos y los muertos.
la indignidad del sacerdote. ¿A dónde se habla de eso? En esa basura. Es basura de ofertorio. Ese no es un ofertorio. Ahora vemos la bendición del agua, que tiene un detalle muy especial, muy bonito. Porque el agua, cuando yo le echo, ven la cucharita, que esa es tradición española, de usar la cucharita para echarle una gotita de agua. Esa gotita de agua representa a nosotros y el vino representa a Cristo. Entonces somos absorbidos en Cristo. Entonces, porque Cristo se encarnó, tomó la carne humana por medio de las purísimas entrañas de la Virgen. Tomó la carne humana, no la carne de un perro, no la carne de lo que sea, la carne humana. Y entonces, por medio de que tomó la carne humana y es Dios verdadero y hombre verdadero, hizo posible que nosotros pudiéramos participar en su vida divina por esa encarnación y la redención. Y de todo eso simboliza el momento en que el Padre mezcla el agua con el vino y dice: oh Dios, que creaste maravillosamente la dignidad de la naturaleza humana y más maravillosa aún la habéis reformado. ¿Cómo reformó Cristo la naturaleza humana? Con la redención. Adán la regó, Adán cayó y destruyó la naturaleza humana. Pero Cristo, por medio de su santa encarnación, por medio de su muerte por nosotros en la cruz, la reformó de una manera maravillosa. Y si no me creen, vean los santos, que no se corrompen. Ese milagro solo sucede en la iglesia católica. Y yo no estoy hablando de estos santos modernos como el Acutis, ese yo no sé. Todo eso yo no sé. Pero yo estoy hablando de los santos verdaderos como Santa Catalina, a la que se le pareció la Boré, Santa Bernadette, Santa Rita de Casia. De esos ejemplos verdaderos estoy hablando. Porque Cristo lo ha hecho posible participar en su vida divina. Porque acuérdense, la carne, la corrupción de la carne es a causa de la caída de Adán. Y bueno, aún habéis reformado por el misterio que representa la mezcla de este agua y vino, hacednos participar de la vida, de la divinidad de vuestro Hijo, Señor Jesucristo, que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad, el cual siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, bueno, el ofrecimiento del vino ya me lo acabo, no se me molesten. Os ofrecemos, Señor, ¿ves? Ofrecimiento, dando a entender, hay un sacrificio aquí. Os ofrecemos, Señor, el cáliz. El cáliz es de un sacrificio. Os ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, suplicando vuestra clemencia, que en suave olor ascienda a la presencia de vuestra divina majestad, por nuestra salvación y la de todo el mundo. Ese lenguaje de olor suave es del Viejo Testamento. Y luego por nuestra salvación y la de todo el mundo. La misa, el sacrificio de la misa se ofrece por los que están aquí presentes, por nuestra salvación, pero la de todo el mundo entero. Por eso, estimados feligreses, los altares, antes de todo este desastre que hay en la iglesia modernista, se construían de piedra y esa piedra tenía que ir hasta abajo, a tocar la tierra.
a tocar, por más grande que fuera la iglesia o basílica. Ese altar, la piedra tenía que tocar la tierra, porque el sacrificio de la Santa Misa se ofrece por los que están presentes, pero por toda la tierra, por todo el mundo. Vean la teología que existe ahí. Cristo murió por todos en la cruz, pero no todos se salvan. Y su sacrificio, el santo sacrificio de la misa, se ofrece por todo el mundo. La teología es muy clara. ¿Y cómo construyen los altares ahora? Pues los despegaron de la pared, son nomás una mesita con 4 patas, y es todo, y es una mesa, no es un altar. Porque un altar es para el ara del altar, un altar es para el sacrificio. Una mesa es para una convivencia, para una cena. ¿Se ven? Son dos, es que como les digo, son dos religiones distintas. Lo tienen que ver porque están frente de uno, pero uno le cuesta creer. Y bueno, pues ya me lo acabo. Y luego dice el sacerdote, después de ofrecer el cáliz, dice, con espíritu de humildad y corazón contrito. El sacerdote se humilla y dice, seamos recibidos por vos, Señor, y sea hoy nuestro sacrificio en vuestra presencia, tal que os agrade, Señor Dios. Y luego se pide al Espíritu Santo que descienda y bendiga la ofrenda, invocando a Dios. Entonces, esta oración la eliminaron y la volvieron a poner diferente, pero en otra parte. Pero ahí no quiero entrar. Pero antes de lavarse el sacerdote las manos, antes de echar el incienso, ofrece el pan, ofrece el vino y termina con estas palabras, y escúchenlas. Venid, santificador omnipotente. Ahí alza los ojos al cielo, va formando las manos para echar una bendición. Venid, santificador omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado a honra de vuestro nombre. Ya con eso es el culmen donde se invoca al Espíritu Santo que descienda sobre las ofrendas y que las bendiga. Nada de que te damos gracias, Señor, que por este pan, que esto y que el otro, que para allá y para acá, basura. Nada de eso. Y luego vean que se hace la misa cantada. Por eso la misa cantada, yo sé que hay mucha gente que piensa que es la misa cansada, pero la misa cantada da mucha gracia, porque es una expresión del culto a Dios más elevada, con más pasos, con incienso. Y por eso una misa cantada da más gracia que una rezada. Una procesión da más gracia que no hacer procesión, porque es un acto más elevado del culto de Dios. Y bueno, después de ofrecer el pan y el vino, invoco al Espíritu Santo. Y luego, antes de incensar el altar, cuando le voy echando el incienso, vean lo que se va rezando, porque esta oración une la tierra y el cielo, se unen. Y esta oración lo hace claro por la intercesión del bienaventurado Miguel Arcángel, que está a la derecha del altar de incienso, y de todos sus elegidos, que son sus ángeles. Que el Señor se digne bendecir este incienso y aceptarlo como una dulce aroma por Cristo nuestro Señor. Porque en el cielo hay una misa eterna, y esta misa se une a la misa eterna. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis? Que en esa misa eterna hay incienso.
Entonces, por eso se invoca a San Miguel, que está parado al altar, a la derecha del altar del incenso. Entonces los llevo a paso a paso. Paso a paso, el sacerdote lleva las ofrendas a mayor altura en un movimiento ascendente, y cada oración en un paso, y todas estas oraciones se eliminaron. Y es lo que quiero que entiendan. Vean la teología, ya no les voy a decir más. Bueno, pues nunca les he dicho, pero sí les voy a decir. El domingo es para Dios, de todas maneras ya me lo acabo. El Padre Nuestro. ¿A qué estamos impuestos? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hasta coraje me da. ¿Y por qué? ¿Por qué me da coraje? Porque de chamaco mi familia protestante, metodista, me restregaban en la cara que eso era 100% protestante. La Iglesia Católica nunca hizo eso con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro siempre se acababa con: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y el sacerdote en silencio: amén. ¿Y qué hace el modernismo? Tuyo es el reino y tuyo. Pero ¿quiénes no son los católicos? Nosotros no somos los católicos. Y ellos rezan como judíos y rezan como protestantes, pero muy listos para echar las dos pistolas. Véanse, qué tan al revés está el mundo. Está al revés. Una es la misa católica y la otra es una invención que se la sacaron del mismo infierno. Porque vean la gente, por eso la gente que no tiene la culpa, están revueltos. Creen que Dios, que todas las religiones salvan. Creen que los judíos son nuestros parientes malparidos. ¿De qué? Rechazaron a Cristo. Y se maldijeron diciendo que caiga su sangre en nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo van a ser ellos nuestros hermanos mayores? Mi pata. ¿Y qué derecho tiene la iglesia moderna a agregar los rezos de ellos en una misa que según es católica? Entonces que no se nombren católicos, que se nombren otra cosa. Y bueno, ya al final, si se notan, ya les he dicho por 3 años que siempre, mayor parte del tiempo se reza en esta sacra, a este lado donde está eso, el marco, es una sacra, se llama sacra, el último evangelio, y se reza el primer capítulo de San Juan. Y pues, viendo a la primera vez, dice uno, pues, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de eso que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio en Dios, etcétera, 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 etcétera? Todo eso es cierto, pero es que vean la frase última: y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. En todos mis años de católico tradicional he visto muchos sacerdotes echar lágrimas en esas palabras. Porque el último evangelio lo hace claro. Que este sacrificio, que es ese, por eso les tengo esa crucesota ahí, para que cuando estén distraídos, que se acuerden qué está sucediendo en este altar. Pero si no fuera que el verbo se hizo carne, que se encarnó,
y que habitó entre nosotros, no fuera posible la redención, el sacrificio, esto no fuera posible, esta misa. Y tanto sacerdote que se queda muy grabado desde chamaco, sin rodillas, arrodillándose con una devoción. Y ahora saben por qué. Sin la encarnación no hay redención y no hay sacrificio. Y ahí se ve el amor que Dios tiene por más problemas que tengamos, estimados feligreses, por más mal que nos vaya en esta vida. Sin embargo, tanto es el amor que Dios nos tiene, que mandó a su único Hijo a que se encarnara por nuestra salvación. Y eso es muy claro. Es lo que la iglesia les está diciendo al último de la misa. Sin esa encarnación, sin que el Verbo se haga carne, este sacrificio no es posible. Pero es posible porque se encarnó. Y hay que pedirle mucho a la Virgen que nos dé la paciencia, que nos dé para perdonar a todos los que nos hacen mal y dicen cosas y murmuran, porque no saben lo que hacen, están en una ignorancia plena, una ceguera diabólica. Pero hay que no preocuparnos al fin de cuentas, estimados feligreses. Les digo la verdad, no somos los únicos, yo no soy el único sacerdote que atacan en la tradición. A todos están cerrando las iglesias aprobadas de la misa de latín. Las están cerrando al revés y al derecho. Por eso es que yo no voy a lamberle al obispo primeramente, no sé si es obispo verdadero. No sé. Y segundamente, es un hereje modernista. Y tercero, ¿para qué? Me va a decir, sí, vente para acá. Y lo que hacen siempre, tienes que dar la misa moderna. Si no das la misa moderna, fuera, out. Porque ya le ha pasado eso a muchos sacerdotes. Y es donde los sacerdotes, perdónenme, que se prostituyen. Se prostituyen para tener el sueldo, para tener el seguro, para tener esa falsa aprobación. Yo no me voy a prostituir. Que se queden con su falsa aprobación y se la retaquen donde no pegue el sol. Francamente, yo así me quedo, porque están cerrando las iglesias aprobadas de la misa de latín al revés y al derecho. Nos están persiguiendo, porque esta misa sí es un problema para el nuevo gobierno mundial, mundo, lo que como se diga, es un problema. Porque la doctrina verdadera no encaja con lo que quieren lograr. Vean las atrocidades que han sucedido. Atrocidades. Me acuerdo ese pobre senador tradicionalista mandó un presidente que le gustaba caerse mucho, no voy a decir el nombre, el que le encantaba caerse mucho, cada rato caído y se caía y se caía. Yo creo que era carismático, cada rato se caía. Y entonces mandó al FBI a su casa y el señor católico de la misa de latín con niños chiquitos, como 10, 8 hijos tenía porque eran de la misa latín. Y se oyen en los videos sus niños chiquitos gritando. ¿Cuál es el crimen? Por haber asistido, por ser uno de la misa tradicional. Y así está la cuestión. Esta misa para ellos es un crimen. Ellos van a probar todo y de todo y de todo. Todo lo que es contra Dios, todo lo que contradice la religión verdadera. Pero esto no lo pueden masticar. Y así está.
y se va a poner peor. Y es donde tenemos que ser fuertes, tenemos que resistir. Porque acuérdense, nuestro Señor dijo, he pedido que se abrevien esos tiempos, sino cuando regrese a la tierra no encontraré fe. No podemos perder la fe, tenemos que ser fuertes, pidiéndole mucho a la Virgen Santísima, recibiendo los sacramentos y siempre con el escapulario puesto, no se lo quiten. Esa es la protección mariana. Es muy importante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.